Luis Torelli, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estábamos planteando con Sergio esta coexistencia de dos enormes polonquis en la Argentina, crisis económica, investigación judicial sobre el aparato más formidable de corrupción que fue el gobierno kirchnerista y la sociedad en el medio. ¿Cómo estás viendo esto? La verdad, con mucha preocupación. Porque este era un sistema que venía formateado por la grieta, ¿no? La grieta en su momento fue creada por el kirchnerismo y usufructuada por el kirchnerismo. Y luego, ante la decadencia del kirchnerismo, fue usufructuada por Cambiemos. Esta grieta presupuso que el centro quedaba de alguna manera diluido, fragmentado, ¿no? Yo decía que a la ancha avenida del medio se le había enchufado un metrobús. Y eso jugaba a favor del gobierno y del oficialismo, porque lo otro que estaba enfrente estaba muy desprestigiado. Pero ahora apareció otro vector, o dos vectores. Uno es el de la crisis económica, otro es de la crisis institucional, que genera el tema de la corrupción, que no es solamente una cuestión, digamos, que pasa por un delito, sino que lo que estamos dándonos cuenta que acá había un sistema capitalista que figuraba sui generis, y que uno se pregunta si todo esto no tenía que ver finalmente con la decadencia de la Argentina. Entonces, todo esto combinado te hace un cóctel, Charlie, que realmente es muy difícil pensar escenarios. Porque digo, antes la grieta jugaba a favor del gobierno, pero con la crisis, esta grieta, ¿cómo juega? Y si la alternativa es el kirchnerismo, ¿cómo juega frente a los mercados? ¿No? Porque está bien que tenemos que construir un país, y es cierto, y queda evidente la tarea, pero cada día al avanzar la crisis se impone más la urgencia y se te anulan las herramientas, y lo que era la expectativa y la esperanza ya no sirve más porque estás tirado en el medio de la calle, ¿no? Sí, si uno pudiera eliminar del escenario uno de los dos elementos que planteaste, lo del cuaderno de las coimas, yo te podría decir que antes de los cuadernos de las coimas el escenario comenzaba a complicarse para el gobierno desde el punto de vista político, no solo económico, porque el crecimiento que venía registrando Cristina Fernández de Kirchner, no necesariamente en las encuestas, tenía mucho que ver con el reencuentro que ella estaba teniendo con varias figuras del peronismo, esto es, una parte del peronismo se le estaba acercando. Los intendentes que, para decirlo claramente, los intendentes que estaban que fueron con ella el año pasado iban a estar con ella el año que viene, varios gobernadores del peronismo iban a estar con ella, etcétera, etcétera. Esto un poco se congeló con los cuadernos de las coimas, lo que no es, sin embargo, una solución para el gobierno. El problema es dilemático. ¿Hay en el medio, hay un espacio político alternativo al gobierno de Cambiemos y al kirchnerismo del cuaderno de las coimas? El gobierno está comprando tiempo, ¿no? Cuando viene la crisis lo que vos tratás de hacer es llegar. ¿Cómo se compra tiempo en economía? Mi amigo Javier Alvarado dice, con la tasa de interés. Bueno, ahí tenés el indicador de la compra de tiempo del gobierno, no está por las nubes. Se está tratando de llegar a las elecciones, lo ha dicho el jefe de gabinete, ¿no? Hemos pasado de mostrar a Balcarce como el símbolo de que este gobierno es un gobierno de las buenas ondas, a decir que el objetivo del gobierno es evitar la crisis total. ¿Me dejas hacer un paréntesis? Sí, por supuesto, Charlie. Ya hay políticos que dicen adelantemos las elecciones en los municipios de la provincia de Buenos Aires, el gobierno no quiere, pero hay otros que dicen ya adelantemos directamente las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sí. Bueno, empiezan obviamente todas las artilugias y todas las artimañas frente a esto, pero lo cierto es que vos tenés el abismo de la crisis que te devora y que tenés que encontrar, digamos, un anclaje a esto. Recién Rodrigo, el economista, nos decía que esta variación del tipo de cambio continua genera una inestabilidad absoluta. Por el otro lado, pasar de 28 tipo de cambio a 32, bajo, claro, ¿no? Donde Londres te sale más barato que Bernal, fue malsano para la economía argentina, no te alcanzó la plata. Entonces digo, todo lo que se tiene que hacer pasa a ser relativizado por la urgencia. El gobierno lo que ha apostado es a llegar. Y por el otro lado, la opinión pública todavía está fría con el tema de la corrupción. Sí, sí. Está filtrado por la grieta, ¿no? Los de un lado dicen, bueno, fue el kirchnerismo. Paradójicamente no aparece el empresariado, ¿no? Acá, para mí,
de lo que tendríamos que hablar es qué pasa ahí, ¿no? Ahora me parece, Charlie, que nos estamos dando cuenta por qué no había una dirigencia. Porque parte de esa dirigencia estaba dirigida a la guita como fuera. Capitalismo de amigos. Y los otros casi son más corporativos que la política. Porque, por ejemplo, en la UIA están los tipos que la ponían y los tipos que se la afanaban, vamos a decir así brutalmente. Bueno, hay un ahora, presidente de la UIA preso, ¿eh? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Entonces digo, por un lado, los que le sacaban las retenciones daban vuelta y venían para los tipos que te cobraban sobreprecio en todos lados. Entonces, eso hay que hablar y hacer la arquitectura. Ahora, la urgencia te impide estas visiones más estratégicas. Sergio. Sí, al pasar al principio dijiste, hablar de la larga decadencia que tiene la Argentina. Efectivamente, esa me parece la raíz, lo esencial del momento, que nunca hemos terminado de asumir una larga decadencia para revertirla y que las reversiones de esa, o en todo caso las reversiones de la decadencia fueron fallidas, fracasaron. Macri está condenado también a ser otro de los presidentes que fracasa. Ahora hay que tener mucho cuidado. Sí, hay que tener mucho cuidado porque muchas veces estas crisis, que son crisis, digamos, llevadas por la corrupción, una cosa es cuando estas crisis están trascendiéndolas, ¿no? La sociedad argentina te permite en su crecimiento trascender esto y nos damos cuenta que esto es una porquería. Otra cosa es en el medio de una crisis económica, ¿no? Y son crisis catastróficas. Está ahí, está el horizonte. El gobierno está tratando de llegar. Inclusive, llegamos a las elecciones. ¿Y el día después? Entonces son todas cuestiones que no tenemos escenario, obviamente. Estamos, digamos, azorados mirando esto. Luis, fue un gusto enorme, ¿eh? Como siempre, gracias. Amigo, ¿cómo la pasaste? Muy bien, como siempre. Hay un invitado ansioso que está esperando que lo lleves a cenar. Lo voy a llevar a cenar. Estamos complicados, ¿no? En general. Estamos complicados, sobre todo porque estas dos realidades que parecen paralelas no lo son, y porque tienden a chocarse y a confrontar. Los que están acusados por la corrupción quieren apurar un desenlace dramático, catastrófico de la cuestión económica, y los que tienen la responsabilidad de gobernar la cuestión económica están apurados por hacer tiempo, ganar tiempo, para ver si el cálculo electoral es más importante que el cálculo económico, que es lo que acucia a millones de argentinos en este momento. Sergio, fue un gusto enorme. Muchas gracias.